Era un buen día de verano, mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo, jugaba por sí mismo sobre todo, nunca tuvo amigos muchos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer un perro es una traducción, cuando escuché algo que sonaba como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy segura de a quién le podría estar hablando, podría haber hecho un amigo. Al ser una madre soltera es difícil para mí mantener siempre la ojo es mi hijo, así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio trasero estaba un poco confusa, ya que James era la única persona allí. ¿Se refería a sí mismo? Juraría que oí otra voz. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, por época que la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí?, le pregunté. James levantó la mirada por momento de la ONU, estaba jugando con mi nuevo amigo, dijo, sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene nombre de la ONU? ¿Por qué no le preguntas si quiere esquina con nosotros? James me miró un momento por los antes de responder. Su nombre es Jack de risa. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, ¿sí? Es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo?, le pregunté confundida. Poco de la ONU. Es un payaso, tiene el pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones, calcetines con rayas, una sonríe y siempre. Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su época es normal es imaginarios tener amigos, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que en solitario era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre, y se fue haciendo tarde, así que puse James a la cama. Yo lo metí adentro, le di un beso, y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que me decidí a ir a la cama poco después. Es más, misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro, me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo, corría un través de la ONU, campo interminable de tiendas de campaña vacías, y algunas chozas de juego. Todo el lugar de la ONU tenía aspecto horrible, era de todo blanco y negro, habían peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como que si todo el parque estuviera mirándome a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos del estallido. La comadreja se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque. Me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro, la única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran capa. De mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando, incapaz de detener todo el zapatero del banco. El mono persiguió a la comadreja. El mono pensó que, buena distracción. Popular. Va la comadreja. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciega, lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que me venía hacia, luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No se podía moverme, mis piernas se congelaron, lo único que podía ver era hacer como siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban pude ver que eran niños. Miraba una de mientras uno de cada ellos, me di cuenta de que todos desfigurados, eran horriblemente mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros gravemente quemados, y otros tenían sus miembros mutilados, incluso los ojos. Los niños me envolvían, arañando mi carne, me arrastraron a la tierra, y me desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía era oír una risa malvada, una horrible, me desperté a la mañana siguiente en un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara. Desde mi mesita de noche, suspiré, James probablemente se había despertado temprano y sus puso juguetes pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James, sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja, y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde se despertó James y le hice el desayuno té.
Él estaba tranquilo y parecía un aturdido poco, quizá no busque dormía tampoco. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste los juguetes en la habitación de Mamatis mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí un momento por rápidamente y miró hacia abajo un cereal. No. Ya de risa lo hizo. Un poco enojada le respondí, bueno, dile a Jack que mantenga sus juguetes en su habitación. James asintió y terminó su desayuno té, luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme en la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar de las Naciones Unidas par de horas más tarde me dije a mí misma nerviosa. Mierda, tengo que ver un James. Estaba un poco preocupada, había pasado más de 2 horas pecan saber de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba allí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo James. James. ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera, di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedaras en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego se metió la mano en el bolsillo, sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nerviosa. Le pregunté, James, ¿quién te dio los dulces? James me miró pegado a hablar. James. Por favor. Dile a Maná, ¿quién te dio los dulces? James bajó la cabeza y dijo, ya de risa, él me dio los James, que mi corazón se hundió, me arrodillé a mirarlo a los ojos. Tenido suficiente risa Jack, maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave si necesito saber quién te dio esos caramelos. Podía ver los ojos de mi hijo, honestidad total, pero mamá, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos, respiré hondo. Sabía que nunca James mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupa el caramelo y, mientras desechaba el resto, pensaba, Santiago parece estar bien, estoy exagerando tal vez después de todo lo podría haber conseguido de Tommy Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker que pasaba por la calle, manera de Annie voy a tener un control de mejor tener que sobre mi hijo. Esa noche puse James a la cama como de costumbre, y me acosté temprano. De repente me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina, salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, horrorizada estaba, cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara, su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James seguido de fuertes choques. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo está en peligro podía tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tommy y Linda. Afortunadamente ellos aún estaban despiertos, me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar, Jessie lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loca. Registraron la casa, aquí, pero único que encontraron fue una de nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto antes de hacer una salida rápida, cuando se enteraron que subía por las escaleras. Yo sabía que no era cierto, todas las puertas cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas, lo que estaba en mi casa no vino de afuera, eso estaba en mi casa. Al día siguiente, James se quedó dentro, yo no quería que se fuera de mi vista, entré en el garaje y me encontré el monitor con que vigilaba un bebé James era cuando lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz pensando que si algo entra en su habitación esta noche, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomo el cuchillo más grande directivos del cajón y lo puse en mi mesita de noche al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a nada dejar que dane un hijo mío. Muy pronto llegó la noche, coloqué una vendría por James en la cama, él tenía mucho miedo, decía que ya que él, pero yo le prometí que no iba a dejar que le pase nada, le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré buenas noches James, te amo. Traté de mantenerme despierta todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada. Mi bebé estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir.
Justo cuando puse mi cabeza en la almohada escuché un suave ruido en el monitor de bebé que había puesto M en mi mesita de noche. Al principio sonaba como interferencia, como el tipo de sonido que el radio de haría, luego se convirtió en gemido suave de la ONU, pensé es James dormido. Luego lo escuché, la terrible risa de mi pesadilla, salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James, la sonda el interruptor de la luz, pero no anduvo, di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pasteles, de repente la luz del cuarto de James y encendió pude ver con el horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared, lo perforaron a través de las uñas de sus manos y pasteles. Su pecho estaba cortado y abierto, sus órganos colgaba hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada y mis ojos se inundaron de lágrimas, casi no podía creer que era mi bebé. Oí de nuevo, el suave gemido desesperado, grité fuertemente. James, todavía estás vivo. Mi bebé, es del tanto dolor apenas se aferra a la vida, corrí afuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi disease fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí, me di la vuelta. Al mismo tiempo a que me limpiaba la boca con mi mano, luego desde las sombras surgió el demonio responsable de todo este horror, yo quedé sin habla, era de risa Jack. Su piel blanca y el pelo del fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color de negro oscuro. Y anus despeinadas plumas en los hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de dientes blancos afilados, su piel no se parecía a la piel en absoluto, que casi parecía de goma o plástico. Vestía ONU traje blanco y negro irregular de la ONU como payaso, con camisa de manga larga y calcetines de rayas. Su época cuerpo grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura y la forma en que estaba un punto le daban ONU aspecto M casi sin hueso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción de un trabajo, él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír, aún más a lo horrible que había hecho a mi hijo, eso fue suficiente para sacudirme de terror, y le dije. Aléjate de James, hijo de puta, corrí al monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, y lo apuñalé, pero como pronto, bronceado el cuchillo le tocó desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó, el corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara, no, ¿qué? Él, hecho mi bebé, mi corazón. Maté a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas, podía oír las sirenas en la distancia cada vez más fuerte, hijo mi bebé, mi dulce bebé, le prometí que mamá lo protegería, pero fallé, lo siento James, lo siento mucho estallando en llanto arrodillada frente a una era aún lo que, el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar a encontrarme frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre retoño. El juicio fue corto, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon loca. Me pusieron en la casa Filopoulos para criminales dementes, donde he estado durante los últimos 2 meses. Aquí no es malo bronceado, la única razón por la que estoy despierta es porque alguien tocando el estallido bala comadreja fuera de mi ventana, todos los días, por la mañana. Suscríbete y comparte el vídeo.